Buenos días, colegas. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Vamos hoy día, vamos a hacer un breve repaso, sobre lo que es la competencia indaga y explica las competencias que siempre vienen en los exámenes. Vamos a ver. Muy bien. Buen día, maestro. Entonces, para irnos acordando de indaga, recuerda que tenemos que buscar la variable independiente y la variable dependiente. La independiente es la relación que existe entre ellas. Y ver también las variables de control. Saberlas identificar. Vamos recordando. Primero, debo saber cuándo tengo una variable independiente. ¿Cómo identificarla? Recuerda que la variable independiente es la que yo voy a modificar, la que voy a cambiar, la que voy a manipular. Cada vez que tú digas variable independiente, la que voy a modificar, la que voy a cambiar, la que voy a manipular, ya, esas son palabras claves y me llevan directamente, ¿ya? Entonces me lleva directamente a la variable independiente. Muy bien. Y cuando tengo lo siguiente, la variable dependiente. ¿Cuándo tengo una variable dependiente? ¿Cómo la identifico? La variable dependiente es aquello que tú vas a observar, lo que vas a medir, lo que vas a comparar, lo que vas a registrar. Cada vez que tú encuentres a medir, comparar, registrar, entonces en ese caso, de frente te lleva a la variable, dependiente. Y aquello que tú vas a controlar, que no va a cambiar, que se va a permanecer constante sin afectar, entonces en ese caso estamos hablando de la variable de control. Muy bien. Vamos a ver. Previo a eso, voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de tal manera que podamos entender cómo se trabajan estas variables. Entonces, para eso, vamos a ver un pequeño experimento de 3 minutos. Son 3 minutos que vamos a ver un experimento de qué se trata. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos al video explicativo para que lo entiendas. Y lo comparto, ¿no? Son 3 minutitos. Vamos a ver acá. Lo comparto. Comienza así el experimento. Mira, comienza así el experimento. Disolución de colorantes en agua a diferentes temperaturas. Cuando me dicen diferentes temperaturas, quiere decir que está cambiando. Desde ella, cuando tú dices aquello que voy a modificar, aquello que voy a cambiar, aquello que voy a manipular, ya te lleva directamente a la variable independiente. Ya, mira. Te dice 3 vasos de cristal transparente. Entonces, no que un vaso va a ser de metal, que un vaso va a ser de cerámica, un vaso va a ser de vidrio, no, te dicen los 3 vasos van a ser de cristal. Y si los 3 vasos van a ser de cristal, quiere decir que variable de control. Estoy controlando los vasos, que los vasos tengan el mismo material. Muy bien. Te dice agua caliente, agua a temperatura ambiente y agua fría. 3 tipos de temperatura. Agua caliente, agua a temperatura ambiente y agua fría. Cuando me dice que van a utilizar 3 temperaturas diferentes, eso es lo que voy a cambiar, lo que voy a manipular. A eso le llamamos variable independiente. Dice colorante para los alimentos, variable control, pues va a ser un mismo colorante. ¿Sigo?
se le agrega a cada vaso de agua a temperaturas diferentes, a diferentes temperaturas, así que va a ser agua fría, agua caliente y agua a temperatura ambiente. Un volumen aproximadamente igual. Cuando me dicen un volumen aproximadamente igual, quiere decir que van a tener el mismo volumen constante. En ese caso, volumen constante, que es variable constante de control. Se le añade a cada sistema un material una gota de colorante. Una gota para cada uno. No, en una pusiste 2, en otra pusiste 3, en otra pusiste 4. No, a todos les voy a poner una en una. Vamos a ver. El primero está echando en agua caliente. Miren qué pasa con agua caliente en la disolución. El segundo es temperatura ambiente. Y el tercero es agua helada. Si yo me doy cuenta, en el primero que se echó en agua caliente, la disolución se rápidamente comienza a disolverse en el vaso. En el segundo, a temperatura ambiente, medianamente, y en temperatura helada, prácticamente no se está disolviendo. Se le va a añadir una gota adicional a cada sistema. En agua helada, agua a temperatura ambiente y agua caliente. Se ve que en agua caliente más rápido comienza a disolverse. En temperatura ambiente, medianamente, y en temperatura helada, apenas está cayendo el chorrito todavía, no se está disolviendo. Se le agrega agua, van a agregarle 4 gotas. ¿Y qué va a pasar? Pues, si nos damos cuenta, es como por decir, uno coge un té filtrante, una bolsita de té filtrante, la echas en agua caliente, rápido comienza a diluirse. Pero echa el té filtrante en agua a temperatura ambiente, pues prácticamente va a demorar en disolverse. Ponlo en agua helada, prácticamente no se disuelve. Entonces, esa es la idea de la indagación. Vamos a ver. Vino vino en un examen. Vamos a ver, dice así. Como parte de una unidad didáctica sobre las propiedades de las soluciones, un equipo de estudiantes requiere indagar cómo influye la temperatura del agua en la difusión de las sustancias. O sea, cómo influye la temperatura del agua en la difusión de sustancias. A continuación, se presenta la propuesta. Recuerda que dice, ¿cómo influye la temperatura? ¿Cómo influye la temperatura? Influye la temperatura en la difusión. Y la temperatura, vamos a poner acá. La temperatura del agua.
en la difusión de las sustancias. Muy bien. Colocar 3 vasos de vidrio, dicen. Que coloquemos 3 vasos de vidrio. Muy bien. Transparentes. Te dicen, coloca 3 vasos de vidrio transparente. No que un vaso va a ser de metal, que otro va a ser de acero. No, te dicen los 3 vasos transparentes. Te están aclarando ahí. Y a esto nosotros le llamamos cuando no modificamos y mantenemos las mismas condiciones sin afectar a variable de control. Dice, colorante vegetal, verde. No, que usted es un tipo de colorante en otro, no, verde. Muy bien. Dice lo siguiente. ¿Esto qué son? Variables de control. ¿Listo? Es una variable de control. Las variables de control, aquellas que permanecen constantes y no cambian, a eso le llamamos variable de control. Pero te dice, agua caliente, agua a temperatura ambiente, agua helada, aquello que modificas, que cambias, que manipulas, pues en ese caso, aquello que voy a modificar, aquello que me permite cambiar, a eso nosotros llamamos todo aquello que tú modificar, te permite cambiar, manipular, todo aquello que modificas, que permite lo siguiente, modificar, cambiar y manipular, a eso le llamamos variable independiente. Entonces, aquello que modificas, que cambias, que manipulas, se le llama variable independiente. Profesor, ¿y la variable independiente no es la causa? Sí, es la causa. ¿Listo? Dice lo siguiente. Tengo aquí. Se preparan las siguientes muestras. Mira, te dicen. Colocar 100 mililitros de agua. Muy bien. Colocar 100 mililitros de agua en la muestra B. Y en la muestra C, colocar 100 mililitros de agua. Muy bien. Si vas a colocar 100 mililitros en cada uno de ellos, o sea, 100 mililitros, vas a colocar 100 mililitros y 100 mililitros. Estos 100 mililitros de cada uno de ellos viene a ser la variable de control. Muy bien. 100 mililitros. 100 mililitros de cada uno de ellos, decimos que es la variable de control. Entonces, aquello que no va a cambiar, no, es que en un vaso colocaste, veamos, 120, en otros 150, otros 200. No, ahí cambiaste, pero en este caso, la variable de control son los 100 mililitros. Pero tienes aquí, ve, agua caliente, agua caliente, agua a temperatura ambiente, agua helada, ¿qué vendría a ser? Agua caliente, agua a temperatura, a ver, colegas, que me acompañen, ¿qué vendría a ser? Agua caliente, agua a temperatura ambiente, agua helada. ¿Qué tendría que hacer ese caso? La variable independiente. Ajá, la variable independiente. Entonces, tengo lo siguiente, la variable independiente, que es la que voy a modificar, la que voy a cambiar. Esa es la variable independiente. Muy bien. Variable independiente. Dice, agregar simultáneamente 3 gotas de colorante vegetal verde en cada una de las muestras. Y te dice, mira, acá hay una palabra clave. Observar. Lo que tú observas, lo que tú vas a observar, lo que tú vas a medir, bien, son palabras claves. Observar, medir, vas a observar, vas a medir. Entonces, en ese caso, lo que tú vas a observar, lo que vas a medir, cada vez que tú escuchas esas palabras o las leas ahí, vas
a observar, vas a registrar, vas a medir, comparar también. Eso te lleva directamente a la variable dependiente. La variable dependiente. Y la variable dependiente es el efecto o la consecuencia. Consecuencia. Muy bien. Entonces, si me dice, ve, observar, registrar, medir, ¿qué vas a registrar, medir? El tiempo que tardan las soluciones en colorearse uniformemente. Entonces, este es el segundo método para poder determinar cuáles son el tipo de variables. A través de la, entonces, a través de la lectura, uno puede encontrar el tipo de variables. ¿Listo? Primero vimos el video, ya viste el video, ahora sí, te estoy haciendo a través de la misma lectura. Entonces, para acordarnos, se basa en lo siguiente. Tengo tres tipos de vasos. Tres vasos que están ahí. Tengo lo siguiente. Tengo a temperatura ambiente. Uno está a temperatura ambiente. Otro está ahí agua helada. Muy bien, es ahí agua helada. Acá, agua helada. Y agua caliente. Tres diferentes temperaturas del agua. Voy a colocar en ambos tú vas a echar 3 gotas de lo que te dice, se basa así la indagación, y se va a ver cómo se diluye. En el caso siguiente, cuando uno echa las 3 gotas, en el caso del agua helada, pues cuando cae la gota, se va hacia el fondo, así, se ve en el video que cae hacia el fondo, y apenas se disuelve. Cuando está en agua a temperatura ambiente, ¿qué pasa? Caen las gotas. Cuando cae la gota, ¿qué va a pasar? Se ve que comienza a disolverse. Cuando cae en el ambiente de agua caliente, llegan las gotas en agua caliente, y inmediatamente que cae, ¿qué pasa con el sistema? Inmediatamente comienza a teñirse. Inmediatamente comienza a teñirse. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se basa esto? Vamos a ver. 3 preguntas que te pongo acá. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes variables, cuál de las siguientes es la variable independiente? Me piden cuál es la variable independiente. Aquella que se modifica, aquella que cambia, aquella que tú vas a manipular. Recuerda que la variable independiente es la que se modifica, la que cambia, la que se va a manipular. Esta es la variable independiente. Muy bien. La temperatura del agua. Muy bien. La temperatura del agua. Se va a manipular la temperatura del agua. ¿Cuál de las siguientes es la dependiente? La dependiente, acuérdate que la variable independiente es aquella. La dependiente es aquella que uno observa, mide, registra. Mira, registra, compara. Pues aquella que registras, comparas, te lleva directamente a la variable dependiente. Y esa es la consecuencia. Eso me lleva a la consecuencia.
Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, esa es la consecuencia. Y la otra es la causa. La independiente es la causa. Entonces, en ese caso, si yo quiero ver cuál es la consecuencia, ¿qué es lo que voy a registrar? ¿Qué es lo que voy a observar? Lo que vas a registrar es el tiempo que demora la disolución. Muy bien. Es el tiempo que va a demorar en disolverse. Y lo siguiente, ¿y cuál es lo que voy a mantener constante? Aquello que no va a cambiar, aquello que va a mantener constante, en ese caso, el material de los vasos y la cantidad de agua y las gotas del colorante. Muy bien. Listo. Ya tengo identificado mis tres variables. Ahora, quizás algunos todavía que recién han ingresado se han perdido el video, bueno, pero no se preocupen, hicimos la lectura y a través de la lectura, segundo método, encontramos. No lo capté a través del video, no lo capto todavía a través de las preguntas. Mediante gráficos. Vamos a ver, tercer método. El tercer método, tú dices lo siguiente. Te haces la pregunta. La variable independiente, sabemos que la variable independiente es aquella que tú vas a modificar, aquello que tú vas a cambiar. Entonces, lo que vas a manipular, lo que vas a modificar, te dije, que es la variable independiente. ¿Y qué estoy modificando? La temperatura del agua. Entonces, hay agua helada, hay agua a temperatura ambiente y hay agua caliente. Hay tres tipos de agua y esos tres tipos de agua que vienen a ser la variable independiente. Entonces, y la variable independiente, ¿qué es lo que qué pasa? Es la causante, es la que causa el efecto, el hecho. Siempre yo le digo a mis colegas, ¿sabes qué? Mira, tú encuentras, no te hagas problema en cuál es la causante, porque algunos que me decían, profesor, no, yo encuentro primero la causa. Bueno, si tú encuentras la causa, es tu metodología, pero metodología es primero ver, ¿qué es lo que manipulo? ¿Qué es lo que cambio? ¿Qué es lo que estoy modificando? Ya, es tal situación. Ya, esa es la causa. Listo. Voy desde atrás hacia adelante. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Tengo lo siguiente. Y digo lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Qué es lo que voy a controlar? ¿Qué es lo que voy a registrar? Ya, pues lo que vas a controlar, lo que vas a registrar, primero, sabemos que lo que vemos en agua caliente, donde está saliendo un mito, se disuelve más rápido que en temperatura ambiente. Sabemos que en temperatura ambiente la disolución es más lenta. Y ya la solución en agua helada, sabemos que en agua helada cae el chorrito y se va hacia el último y recién en la base comienza a disolverse. Entonces, ¿qué es lo que estoy midiendo? A través del reloj, voy a medir a través del reloj, voy a ver el tiempo que demora la disolución, demora la solución en colorearse. Variable, en ese caso, dependiente. ¿Y la variable dependiente qué viene a ser? La variable dependiente viene a ser la consecuencia. La consecuencia. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos variable independiente y tenemos la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? El tiempo que se demora en colorarse. Uno quiere ver el efecto. Ya, ¿qué pasó? Entonces, ese es el efecto, la consecuencia. Exacto. Y las variables de control, ¿qué voy a controlar? Que los tres vasos sean de vidrio. No, que un vaso es de metal, que un vaso es de cerámica. No, los tres vasos van a ser. ¿Qué debo controlar? Que en los tres vasos haya exactamente los 100 mililitros. Contengan 100 mililitros de agua, los tres vasos. ¿Qué estoy controlando? 100 mililitros de agua, los vasos de vidrio y las 3 gotas de colorante que se va a utilizar. 3 gotas de colorante. Bueno, ahora sí. Sucede lo siguiente, que quizás alguno por ahí todavía no lo capta. Entonces te vas a las preguntas. Te hace la pregunta. ¿Qué cambia? ¿Qué está cambiando? Lo que está cambiando es la temperatura del agua.
que puede ser el agua helada, agua a temperatura ambiente o agua caliente. Eso es lo que está cambiando. ¿Qué estoy observando? ¿Qué voy a medir? Te hace la pregunta. ¿Qué observo? ¿Qué voy a medir? Ah, el tiempo que demora en disolverse. ¿Qué no podemos modificar? Aquello que vamos a controlar. Ah, los 100 mililitros de agua, los vasos de vidrio y las 3 gotas de colorante. Muy bien. Ahora, hay una cuarta pregunta. Ya te enseñé video, te enseñé a través de gráficas, te enseñé a través de la misma lectura. Y cuarto método, que es a través de preguntas. Ahora sí, vamos a lo siguiente. Susana dice lo siguiente. ¿Ya? Susana dice lo siguiente. En caso de que no consigamos agua helada y no consigamos agua caliente, alguno me dice, profesor, esa pregunta vino en el examen de nombramiento, ¿sí? Esta pregunta necesita, vino en el examen de nombramiento. Entonces, profesor, entonces no es el nombramiento, a mí no me va a tocar eso. Sí, te va a tocar también. A todo, sea nombramiento, o sea de ascenso, nos viene indagación. No claro con el mismo tipo de preguntas, sino, bueno, puede que se repita, pero de todas maneras, te la estoy explicando. A todos les viene indagación. ¿Ya? Veamos. Mira, dice lo siguiente. En caso de que no consigamos agua helada, o sea, no consigues agua helada, no hay agua helada. Muy bien, no hay agua helada. No consigamos agua caliente. No consigamos agua caliente. Muy bien. No tienes esto. ¿Estos qué eran? Estos eran la variable independiente. ¿No consigues eso? Bueno, dice pues la estudiante, dice, no nos hagamos problema. Trabajemos entonces con un solo tipo de agua. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a trabajar solamente con agua a temperatura ambiente. Y si va a trabajar con temperatura agua ambiente, o sea, va a ser 2 muestras con temperatura de agua a ambiente. Las dos son temperatura agua a temperatura ambiente, temperatura temperatura, la temperatura que se va a tomar es temperatura ambiente. ¿Listo? Dice, para eso utilizaremos una cuchara de metal para agitar solo una de las muestras preparadas, o sea, va a utilizarse una cuchara de metal. Solamente se va a utilizar en este caso una cuchara de metal. Y la otra no va a tener cuchara de metal. Para agitar la solución. Entonces, me dice lo siguiente. ¿Qué variable está modificando el estudiante? Activo el chat y les pregunto. ¿Qué es lo que ha modificado? Ya activé el chat. La independiente, pues ahora ya no va a utilizar los 3 tipos de agua, las 3 temperaturas de agua, sino que ahora va a usar solamente uno solo tipo de agua, temperatura ambiente. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha modificado. Por lo siguiente, ha modificado la variable independiente. ¿Listo? Ahora sí, vamos a la siguiente. Esta pregunta también vino en el examen para nombramiento. Vamos a ver. Y vamos a leerla. Voy a cerrar el chat para que no nos interrumpa nadie. Vamos a ver. Nadie. Luego de asistir a una función de teatro, los estudiantes de 4º grado han mostrado interesados en conocer más sobre la luz y las sombras. Muy bien. Se que han participado en una función de teatro, los alumnos están interesados en conocer más sobre la luz y las sombras. En este contexto, el docente solicita a los estudiantes que en equipos, va a trabajo colaborativo, va a ser en equipos, presente una propuesta orientada a identificar qué aspectos influyen en la formación de las sombras. O sea, van a identificar
¿Qué aspectos influyen en la formación de sombras? Muy bien. ¿Qué aspectos influyen? ¿Será la luz? ¿Será la distancia? ¿Será el objeto? Van a ver qué aspectos. Uno de los equipos está interesado en saber cómo cambia el tamaño de las sombras. Está interesado. Quiere observar. Quiere medir. Quiere comparar el tamaño de las sombras. Entonces, en la misma lectura ya identifiqué algo. Me dice, ¿cómo cambia el tamaño de las sombras? Muy bien. Y para ello, la siguiente tarea, propuesta y acción. Buscaremos un cuarto oscuro, un lápiz de 15 centímetros de largo. ¿Ya? Sin borradores, sin borrador. Esto servirá de base para que pueda apoyarse en el piso. El cuarto oscuro, ubicaremos un lápiz en posición vertical sobre el suelo. Luego colocaremos la linterna en forma horizontal al ras del suelo y alumbraremos el lápiz por 1 minuto a diferentes distancias. Aquí ven, lo que va a cambiar, lo que va a manipular. Dice que lo va a ubicar el lápiz a diferentes distancias. ¿Y cuáles son esas distancias? 5 centímetros. Después a 10 centímetros. Después a 15 centímetros. Lo que manipula, lo que modifica, lo que manipula, lo que modifica, lo que cambia, me lleva directamente ¿a dónde? A ver, activo el chat. Si te acuerdas, modificas, manipulas. Voy a modificar que a 5 centímetros, a 10 centímetros, a 15 centímetros, estoy modificando la variable independiente. Exacto. ¿Y la variable independiente qué viene a ser? Causa o consecuencia. Ahí está, en la causa. Primero voy a identificar, siempre identifica primero. ¿Qué modificas? ¿Qué cambias? Y de ahí ya te sabes. Variable independiente, esa es la causa. No busques primero la causa y después vas a identificar, no, porque te vas a confundir. Es mejor manipular, modificar, cambia. Causa, esa es la causa. ¿Ya? Entonces, seguimos. Y dice, mira, y te dice lo siguiente. Cada vez que tú encuentras palabras, observar, registrar, medir, son claves. Comparar. Guarda esas palabras. Observar, registrar, medir, comparar. Si te acuerdas esas palabras, te lleva directamente a qué tipo de variable. Activo el chat. ¿Qué tipo de variable me lleva directamente observar, registrar a la dependiente? Exacto. Variable dependiente. Muy bien. ¿Y esta variable dependiente qué viene a ser? Este es el efecto. El efecto. En ese caso, la consecuencia. ¿Ya? Efecto, consecuencia. Muy bien. Ya tengo prácticamente en la misma lectura, sin irme a la pregunta todavía, ya tengo definido el tamaño de las sombras, es el que el tamaño de las sombras, ya sé que esa es la variable dependiente. Sin irme a las preguntas, ya tengo prácticamente resuelto eso. Ahora sí, me enfrento a las preguntas y voy a lo siguiente. Te explico primero. Quizás algunos no han desarrollado esa habilidad a través de la lectura, pero a través de un dibujo sí. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Ya? Lo que se está haciendo es lo siguiente. Primero, tengo un lápiz que tiene 15 centímetros. Lo voy a ubicar a 5 centímetros
y voy a colocar una linterna al ras del suelo. Luego que he colocado el lápiz a 5 centímetros, ese mismo lápiz, ahora voy a ubicar una linterna, pero que se ubique, ya no a 5, sino a 10 centímetros. ¿Ya? Y luego, ya no a 10, sino a 15 centímetros. Un ratito, me espera un ratito. Ya, listo. Ahora, ¿se escucha? Me dicen que no se escucha bien. A ver, confírmeme un sí, no, un sí o un no. Me van a confirmar si se escucha bien. Me dice que se escucha con eco. A ver, ¿se está escuchando bien? Póngame sí o no nada más. ¿Sí o no? ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Entonces, maestra, entonces es su audio. Ya, listo. Gracias. Seguimos. Gracias, maestros. Ahora sí. Colocamos ahora el mismo lápiz. Entonces, veamos. Colocamos ahora sí la linterna a 15 centímetros. Miren. Aquí, a 5 centímetros, 10 centímetros y a 15 centímetros. Muy bien. Estamos colocando a diferentes distancias lo que estoy manipulando la distancia. Ahora sí. Así se va a hacer el problema. Entonces, el problema es, ¿cuál es la variable independiente? Entonces, la variable independiente, activo el check. ¿Cuál sería? A ver, maestros. Exacto. La distancia entre el lápiz y la linterna, eso sería lo que está modificando, lo que está cambiando, es colocar la distancia. Exacto. Muy bien. Estamos bien. La distancia, exacto. La distancia entre el lápiz y la linterna. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Dice, tomando el propósito del equipo, ¿cuál de las siguientes alternativas, es un ajuste que es necesario que los estudiantes realicen para la preparación de su indagación? Ellos primero han colocado el lápiz, colocado un lápiz de 15 centímetros a una distancia de 5 centímetros y al ras del suelo han colocado la linterna. Luego han colocado a 10 centímetros y al ras del suelo nuevamente han colocado la linterna. Han colocado una linterna y a 15 centímetros y al ras del suelo han colocado una linterna. Muy bien. Y quieren ver cuál es la sombra que produce. Muy bien, pero que hay un ajuste. El ajuste es lo siguiente. ¿Y qué pasaría si la sombra del primero es del mismo tamaño y cuando está más lejos, ¿qué pasaría si está más lejos?
la sombra aumenta en tamaño. ¿Y qué pasaría si la sombra está más lejos? La sombra es más grande. Está a 5 centímetros. Este está a 10 centímetros. Y este está a 15 centímetros. ¿Qué tendría que hacer? Yo no sé qué tamaño tendría cada una de estas sombras. Entonces, activo el chat. Activo el chat. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Listo? Ya activé el chat. Me dice, tomando en cuenta el propósito del equipo. ¿Y cuál es el propósito del equipo? Ah, me dice, ¿y cuál es el propósito? Mira, acá está bien. ¿Cómo cambia el tamaño de la sombra? Me dice. Uno de los equipos está interesado en saber. ¿Qué está interesado en saber? ¿Cómo cambia el tamaño de las sombras? Te dice, ven. El equipo acá quieren saber cómo cambia el tamaño de las sombras. Si están interesados en saber cómo cambia el tamaño de las sombras, entonces, si están interesados en saber cómo cambia el tamaño de las sombras, entonces, ¿qué tendrían que hacer? Exacto. Medir la longitud de la sombra del lápiz en cada experimento tendrían que ser. ¿Listo? Vamos a ver. Dice lo siguiente. Del mismo examen tomado para nombramiento. En otro equipo, un estudiante comenta lo siguiente. Yo quisiera hacer otra indagación. Quisiera colocar la linterna en otras orientaciones. Muy bien, va a colocar la linterna en otras orientaciones. Manteniendo la distancia entre este y el lápiz, o sea, constante, mira, va a manteniendo, o sea, va a tener constante, ¿qué es lo que va a mantener constante? Se va a mantener constante la distancia entre esta y el lápiz, variable de control. La distancia va a ser la misma en todas. Para ver lo que pasa con su sombra, primero, colocando la linterna delante del lápiz. Voy a colocar la linterna delante del lápiz. Luego, apuntando hacia la base del lápiz. Y finalmente, apuntando hacia la punta del lápiz. Vamos a ver esos tres momentos. Te lo explico. Vamos a explicarte primero esto. Dice que primero va a ubicar la linterna delante del lápiz. Delante del lápiz. Quiere ver qué pasa con la sombra. Primero delante del lápiz. Luego, apuntando a la base del lápiz. Bien, apuntando a la base del lápiz. Y luego apuntando a la punta del lápiz, a la linterna. Tiene el mismo distancia. No ha variado, sino solamente la ubicación nada más de la linterna. ¿Quieres saber? Lo siguiente. En esta nueva propuesta, ¿qué variable propone modificar el estudiante? ¿Qué es lo que modifica ahora? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo que está modificando? Exacto, maestra Noemi. Exacto, Edith. Exacto, maestra Verónica. Correcto. Lo que está modificando maestra Elisa Villané, exacto. Está modificando la variable independiente. ¿Y cómo sé que es la independiente? Porque al principio solamente era la distancia, pero ahora ya la modificó. Ahora puso ubicación de la linterna, por eso que te hace la pregunta así. ¿Qué se está manipulando? Se llama la variable independiente. ¿Qué es lo que estoy manipulando? Colocar la distancia en otras orientaciones. Mira. ¿Qué es lo que se ha manipulado? Ah, la linterna frente al lápiz. La linterna mirando hacia la punta del lápiz. La linterna mirando hacia la base del lápiz. Esa es la variable independiente.
Ahora, yo te preguntaría, en ese caso, de que ahora ¿cuál sería la variable dependiente? Para ese caso, ¿cuál sería la variable dependiente? ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Qué es lo que voy a observar? ¿Qué es lo que voy a registrar? ¿Qué es lo que vas a registrar? ¿Qué es lo que vas a medir colocando la linterna frente, mirando hacia la punta del lápiz, mirando hacia la base del lápiz? Claro, el tamaño de las sombras. Voy a registrar esto. Vamos al caso siguiente. Voy a ver el caso siguiente, mira. Colocando la linterna frente del lápiz, quizás tenga el mismo tamaño. Tenga el mismo tamaño. Si lo hago mirando, si lo hago mirando la base del lápiz, mirando la base del lápiz, si lo hago mirando la base del lápiz, ¿qué va a pasar? Mirando la base del lápiz, la sombra se puede achicar. Ya, mirando la sombra del lápiz, la sombra se va a achicar. Y quizás mirando la punta del lápiz, la linterna la pongo mirando ¿qué va a pasar con la sombra? En ese caso, la sombra puede aumentar de tamaño. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estaba? ¿Cuál es la variable dependiente? Ah, el tamaño de las sombras. Muy bien. Profesor, no lo he entendido. Tercer método. Tercer método, ¿qué cambia? ¿Qué se está manipulando? ¿Qué es lo que estás cambiando? Ah, la posición de las linternas. Muy bien. Entonces, estás cambiando la posición de las linternas. En este caso, las orientaciones, ¿cómo se está orientando las linternas? Colo Colocar la linterna en diferentes orientaciones. Muy bien. ¿Qué observo? ¿Qué es lo que voy a observar? Lo que voy a observar es el tamaño de las sombras, dice la variable dependiente. ¿Qué es lo que no va a cambiar? El lápiz va a seguir siendo el mismo, la linterna va a ser la misma y la distancia de la linterna hacia el lápiz. Lápiz, la linterna y la distancia de la linterna al lápiz. ¿Listo? Hasta ahí hemos repasado la primera parte de indagar. Vamos a lo siguiente ya. Si con los 4 métodos que te he enseñado, a través del video, a través de la lectura, a través de gráficas y a través de la pregunta, que son 4 métodos que te he enseñado, los 4 métodos, cómo identificar la variable de impedancia. Ya no los he entendido, yo me doy un balazo. Como docente, me doy un balazo. Digo entre mí, vaya, si no me lo ha captado, ya no es mi problema. Seguimos. Ya, ahora sí, vamos a lo siguiente. Explica el mundo físico. En las preguntas que han venido de explica el mundo físico, esta es también una competencia de ciencia y tecnología. Han venido preguntas sobre ecología, ¿ya? Ecología. Pues para eso tengo que saber qué es la ecología, cómo se dan las interacciones en un ambiente, que se dan en ese caso, en el medio ambiente, cómo se dan esas interacciones, cómo de qué depende que haya plantas, para qué depende que haya plantas, las plantas dependen que hayan herbívoros, los herbívoros para que hayan insectívoros, también para que hayan también carnívoros, depredadores, haya también descomponedores, entonces, todo es un sistema. Entonces, para eso debo conocer. Vamos a ver. Bueno, antes de pasar a ya explicar, captado o no captado lo que es variable independiente, dependiente. ¿Alguna duda hasta ahí? Porque de que ya no lo vamos a ver, ya no lo vamos a volver a ver, solamente ya pasamos a otras competencias y vamos avanzando en el repaso. Hasta ahí. Una duda, está aclarado, está sobredicho, ya está entendido. Hasta ahí. ¿Alguna duda? O si no, callen para siempre.
Listo, maestro. Gracias, maestro José. Vamos ahora sí. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, ¿qué es ecología? Ecología es una ciencia, recuerden, que se ocupa del estudio de las orientaciones, se ocupa del estudio prácticamente de las interacciones. Cuando interactúan, o sea, cuando están en contacto, cuando hay una relación, interacciones entre los organismos y su ambiente. Y esa interrelación entre quién se dan, entre seres bióticos, aquellos que tienen vida, en ese caso las plantas, los animales, el mismo hombre también, y los seres abióticos, aquellos que no tienen vida, pues el aire, las piedras, el suelo, el calor. Entonces, son seres abióticos. Entre los seres bióticos y abióticos hay una relación. Y esa relación estudia la ecología. Muy bien. Un ambiente, ¿qué es un ambiente? El ambiente es un sistema natural o transformado en que vive la humanidad. Muy bien. Es un ambiente transformado en el que vive la humanidad. También es un sistema, también es parte de un sistema. Hay sistemas naturales y hay sistemas artificiales creados por el hombre. Con todos sus aspectos sociales y biofísicos y las relaciones que hay entre ellos. Hay una relación entre un ambiente natural, ¿sí? Hay relaciones que se dan en un ambiente artificial creado por el hombre, sí. Eso es un ambiente. Las relaciones que existan, tanto sociales o biofísicas, y las relaciones que existen entre ellos, forman parte del ambiente. Ahora, hemos escuchado siempre esta palabra, biotopo. Biotopo es una área de condiciones ambientales uniforme que provee un espacio vital a un conjunto de flora y fauna. Bio significa vida, topo lugar, lugar donde existe vida. Es un biotopo. Es una área que con condiciones ambientales uniformes provee un espacio vital. Un espacio vital quiere decir un espacio de vida a un conjunto de flora y fauna. Los biotopos en la Tierra existen una infinidad de biotopos, espacios vitales. Hasta en el mismo desierto existen dunas, hay plantas que se han adaptado al espacio en donde existe poca agua y solamente captan a través de la humedad, las dunas, los cactus, que hay una interrelación, sí, hasta en el mismo desierto hay hormigas, hasta en el mismo desierto hay insectos. Que hay un espacio vital, sí, muy diferente, y también hay espacios vitales que son donde existe mayor cantidad de vida, en los bosques, en las laderas, en la selva. Hay un conjunto de seres, tanto bióticos como no bióticos, y aún más aquellos que tienen vida, la flora y fauna, está en constante relación. Entonces, recuerda que en un espacio vital conviven, tanto como plantas como animales conviven. Bio recuerda vida, topo, lugar. Como también la biosfera. La biosfera alberga a una infinidad de ecosistemas. La biosfera o biosfera es el sistema formado por el conjunto de todos los seres vivos del planeta. Todos los seres vivos del planeta y las relaciones conocidas. Dice, y sus relaciones conocidas también como ecósfera o biogeósfera, que es lo mismo de la biosfera. Todos los ecosistemas que se encuentren dentro de la Tierra se le llama la biosfera. Ahora, ¿qué son los abióticos? ¿Qué son los seres abióticos? Los seres abióticos, en este caso los seres abióticos, aquellos que no tienen vida, aquellos que no se reproducen, en ese caso los componentes, lo componen todos los seres físicos. La presión, la presión atmosférica, la lluvia, el aire, el suelo, son parte de los seres abióticos. Y dentro de esos seres abióticos tenemos los químicos. Y los químicos son los componentes de la roca, los minerales, la salinidad del agua,
que afectan a los organismos. Entonces, todos estos componentes que son fenómenos físicos, que en este caso son la presión atmosférica, la lluvia, el aire, el suelo, son seres abióticos y químicos, también que son los componentes, como decir, componentes de la roca, los minerales, la salinidad del agua, la alcalinidad, porque no le llaman la acidez y alcalinidad también del agua, que afectan a los organismos. Y lo biótico comprende todos los seres vivos. Abiótico, sin vida. Biótico, con vida. Bio es vida. A es sin. Por eso que dice A, la palabra A significa, la letra A significa sin vida. Y biótico, sí, es con vida. Comprende todos los seres vivos existentes en un ecosistema. Todos los seres vivos que componen un ecosistema forman los seres bióticos. Tienen que tener los seres vivos, te dice. Todos los seres vivos que conforman un ecosistema, o que existen en un ecosistema, conforman los seres bióticos. En un ecosistema, y las relaciones que se forman entre ellos, que pueden ser relaciones de dependencia o independencia. Entre ellos tenemos las plantas, los animales, microorganismos, incluido al hombre. O sea, los microorganismos, las plantas, animales, incluido el hombre, forman lo biótico. Muy bien. ¿Y cuál es la importancia de la ecología? La importancia primero de la ecología, que estudia las interacciones de los componentes bióticos, como los abióticos. Así es. Se estudia las interacciones, esas interacciones que van a haber entre los seres bióticos y abióticos, o sea, los que tienen vida, y los que no tienen vida. Esa relación que existe entre ellos es la importancia de estudiar la ecología. Estudia también la composición de la estructura y funciones de los microsistemas biológicos. Cuando habla de los microsistemas biológicos, desde un jardín que tienes en tu casa, desde un pequeño huerto, desde un pequeño sembrío, forma parte de un microsistema dentro de la ecología. Una maceta con una planta en tu hogar pues, presenta un microsistema. ¿Pero por qué, profesor? Porque ahí conviven seres bióticos y no bióticos. Hay la planta que tiene vida, que es un ser biótico, las lombrices que puede tener la maceta, las hormigas que pueden tener, que son seres bióticos, y también los seres no abióticos, la tierra, los minerales, el agua, son parte que componen esa estructura de un microsistema. ¿Qué más estudia la biología? La ecología. Se encarga de establecer los mecanismos para preservar y mantener el equilibrio de la naturaleza. Tener en cuenta que la ecología siempre se busca que reflexionar en el hombre el equilibrio ecológico que debe haber en la naturaleza y que no se debe ser alterado. Por decir, dos casos que te voy a explicar. Un caso de lo que sucedió el año pasado en diciembre frente a las costas del mar de Lima. Repsol, prácticamente el buque se malogra y bota prácticamente litros y, digámoslo así, cilindros de petróleo y daña un ecosistema de la playa. Y quizás cada uno dirá, bueno, no está frente a mi región. Bueno, a mí no me afecta porque al fin y al cabo yo no dependo de recursos ictiológicos y todos comienzan a decir, de mí no es mi problema, sin darnos cuenta el daño que está causando al ecosistema. Esa mancha, ese petróleo, se va a extender a lo largo de todo el mar peruano y quizás ya está en todo el largo.
Pero yo no lo veo, claro, no lo veo porque ya son partículas cada vez que se han extendido, se han ido extendiendo. Y hay un desequilibrio, sí, porque los peces ya están contaminándose. Mira, por cada gota de aceite que uno arroja, una gota de aceite solamente que arroja al mar, estás contaminando 1000 litros de agua. 1000 litros de agua. Una sola gota, mira. ¿Hay un desequilibrio ecológico? Sí, hay un desequilibrio ecológico. Por eso es que la ecología te hace reflexionar que frente a sucesos que nosotros hagamos, estamos contaminando el ambiente. El quemar la basura, por deshacernos. No, no viene el camión de basura. Ah, quema la basura ya para que no peste. Dejo de dejarla embolsada, dejo de tenerla y no. La tira la basura así y la quema. Y se solucionaron supuestamente sin saber que ya contaminaron el aire. Igual, hay personas que tienen sus automóviles que ya el motor ya no da más y quema tanto combustible, como por decir en Lima. En Lima, el smog es grandísimo. Hay un desastre ecológico. Que después de la pandemia, cuando hubo durante la pandemia, cómo se veía el cielo azul nuevamente de Lima, que se veía siempre nublado. O sea, hay un desequilibrio ecológico. No lo vemos porque decimos, yo no vivo en Lima, pero no sabes que todo eso se va a expandir a todo el Perú. Igual, un desequilibrio ecológico. No sé, lo que son de mi época, de la década del 50, nosotros somos de la década del 70, 80. Había un narcotraficante que es Pablo Escobar. Ese Pablo Escobar, ¿qué hizo? Quiso tener su propio zoológico de animales en la selva colombiana. Trajo sus hipopótamos, traídos del África, pero cuando Pablo Escobar cae, sus animales, ¿quién iba a alimentarlos? Los soltaron. El hipopótamo se adaptó a la selva de colombiana, porque tiene las mismas características de la selva africana. Pero ¿qué pasa con el hipopótamo? El hipopótamo es un ser territorial. Y como no había un depredador para controlar la cantidad de hipopótamos, se han extendido en todos los ríos de Colombia. Ahora es un problema ecológico. ¿Por qué? Porque está desbasteciendo los pescados que generalmente, los peces que generalmente los consumían los seres humanos. Y aún más, cada vez que se entra al río a pescar, tiene el peligro de ser atacado por los hipopótamos. Ha causado un desequilibrio ecológico. Eso es lo que estudia la ecología. Vea también los equilibrios ecológicos. Aparte de las relaciones que pueden existir entre los seres bióticos y no bióticos, aparte de estudiar los microsistemas, también ve los desequilibrios ecológicos. Y 4, constituye el uso racional de los recursos biológicos. ¿Sabes qué? Te dice, ¿sabes? Puedes utilizarlo, pero sin depredarlo. Hay recursos que hay que saberlos cuidar sin alterarlos. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿así? Vamos a ver. ¿Cuáles son los niveles de organización? Los niveles de organización tenemos desde los seres más simples. Un ser, ¿qué viene a ser? Un ser puede ser cualquier cosa que existe. Pueden ser seres vivos o seres inertes sin vida. Un ser puede ser un camaleón, puede ser una roca, puede ser un árbol, puede ser el ser humano, puede ser una ave, puede ser una nube, puede ser una planta. Ese es un ser. ¿Y qué es un individuo? Un individuo es lo siguiente. Un individuo, cualquier ser vivo, pero eso sí te dice, es cualquier, pero que sea vivo, ya no cualquier ser, sea el anterior. Un ser puede ser vivo o puede ser inerte. Pero en este caso, un individuo es cualquier ser vivo, te dice ser vivo, de cualquier especie. Ahora, un individuo, varios individuos de la misma especie forman una población, mira. Varios individuos de la misma especie forman una población. Un conjunto de poblaciones con diferentes seres, varias poblaciones de diferentes seres, sea población de pájaros, de perros, de frutas, de caracoles, de ratones, de plantas con flores, forman comunidad. Y el conjunto de comunidades forman un ecosistema. El conjunto de comunidades forma un ecosistema. ¿Listo? ¿Ya?
Entonces, el conjunto de comunidades conforman un ecosistema. Ahora, teniendo en cuenta esto, veamos. Y una especie, que viene a ser una especie viene a ser un conjunto de individuos que poseen el mismo genoma. Y cuando habla de genoma, estamos hablando que tienen el mismo ADN. Entonces, el conjunto de individuos forman una especie. Por decir, el conjunto de escarabajos forman la especie de escarabajos, que tienen el mismo ADN. ¿Y qué es el genoma? El genoma es el conjunto de genes que determinan las características fenotípicas de una especie. Quiere decir, el genoma te da el ADN. Y el fenotipo, entonces el ADN es a través del genotipo, como están sus genes a través del ADN, y el fenotipo son las características externas. ¿Cómo es eso? Miren, te cuento. Tengo un amigo, tengo una pareja de amigos que, bueno, ambos, tengo un conjunto, los dos son mis amigos, y sucede lo siguiente, que se está disputando la paternidad. Y han ido, pues, a juicio, los dos son mis amigos, y sucede lo siguiente, que cuando lo he visto a la criatura, al niño, los dos son mis amigos, yo lo miro al niño, al bebé en ese caso, y lo miro a mi amigo, traigo la imagen de mi amigo, y lo miro ahí, y le digo, tanto lo niegas si tiene la misma nariz, pues mi amigo es narizón, mi amigo es chino, medio chino, bien tiene ahí, mi amigo tiene su pelo más lacio, igualito al niño tengo, y está igualito, ese es su fenotipo, yo estoy viendo el fenotipo, las características externas, pero él duda, entonces yo le digo, entonces tienes que mirar el genotipo, tienes que mirar el ADN, y se han ido a juicio para ver el ADN. El ADN es el genotipo, y ese te da el 100% de posibilidad, que actualmente decimos que es el 99,9%, que aproximadamente estamos hablando del 100%, que ahí sí ya no puedes dudar que es tuyo, porque te van a ver tu ADN, y tu ADN, que cada uno es diferente con respecto a otro ser humano. Entonces, la ecología ve el genotipo, que es el ADN, y mira las características externas que tiene y forman el fenotipo. Todo lo que tú tienes externo es tu fenotipo, ¿ya? Ahora, y una población, que viene a ser una población, misma especie, y ocupan el mismo hábitat. Muy bien. El hábitat del conejo es un lugar donde hay campo, que puedes tenerlo, de tal manera que es un herbívoro. Muy bien, este roedor, ellos que pertenecen a la misma especie, todos son de la misma especie, por lo tanto, una población. Por eso que te ponía aquí, ven. Ponía esta acá. Varios, tengo un individuo, varios individuos de la misma especie forman una población. El conjunto de poblaciones de varios seres forma una comunidad. Y una comunidad, el conjunto de comunidades forman el ecosistema. Muy bien. Una población te dice que es el conjunto de individuos que pertenecen a una misma especie. Muy bien. Ahora, tengo lo siguiente. Y un hábitat, que viene a ser un hábitat. El hábitat te dice lo siguiente. Es el territorio en el que una especie encuentra un complejo condiciones de vida en las que se están adaptando. O sea, el territorio donde una especie se encuentra
encuentra un complejo condiciones de vida. ¿Cómo así un complejo condiciones de vida que se están adaptando? Por cierto, tenemos tortugas de diferentes especies. Una tortuga que tiene diferentes características. Una tortuga, tengo una tortuga, por decir, voy a plantar acá, una tortuga, una tortuga terrestre, su hábitat es la tierra, pero si yo veo una tortuga marítima, es de la misma especie de tortuga, pero el hábitat lo ha hecho cambiar. Que está cargando. Ha hecho que se modifique, por decir acá, vamos a copiar esta imagen y la voy a llevar acá. Por si aquí, digo lo siguiente. Tengo dos tortugas, las dos son tortugas, pero se han adaptado a diferentes hábitats. Uno es el hábitat acuático y el otro es el hábitat terrestre. Y ha modificado sus extremidades. Entonces, el hábitat generalmente modifica la estructura de los cuerpos, estructuras de los miembros de una especie. Entonces, cada vez que hablamos de un hábitat, hay un hábitat acuático, que es el mar, los ríos, los lagos, hay un hábitat terrestre, que en ese caso habitan en los bosques, habitan en las praderas, habitan en el desierto, pero ha cambiado su estructura, ha cambiado la estructura externa. Y tenemos, ¿qué es una comunidad? Una comunidad es un conjunto de poblaciones que interactúan entre sí ocupando el mismo hábitat. Ya, una comunidad, recuerda que es un conjunto de poblaciones, que es lo que te decía acá al principio. Un conjunto de individuos forma una población, el conjunto de poblaciones conforma una comunidad y que está en un hábitat de un ecosistema. Ya está, una comunidad, el conjunto de poblaciones que interactúan entre sí ocupando un hábitat. Y un ecosistema es un sistema en el que se presenta la interacción entre los factores abióticos y bióticos, o sea, la interacción que existe entre los seres con vida y seres sin vida en naturaleza. ¿Y qué viene a ser un nicho ecológico? El nicho ecológico es el aspecto físico ocupado por un organismo y su papel funcional como miembro de una comunidad. Por decir, ¿dónde está el hábitat de un tigre? El hábitat de un tigre es la selva. Pero ¿cuál es su nicho ecológico? O sea, ¿cuál es la función? Ser carnívoro. Un antílope, ¿cuál es su función? Está en la pradera, pero ¿cuál es su función? Es ser herbívoro. Del conejo, es ser herbívoro. De los hongos, ser descomponedores. Ese es un nicho ecológico. ¿Ya? Ahora, ¿qué vendría a ser una cadena alimenticia? Una cadena alimenticia, o cadena trófica, también le llaman por si acaso, cadena trófica, la cadena trófica, está formado por las interacciones que existen, pero de forma lineal. En este caso, los productores, que son las plantas, son consumidas por los insectos, que en este caso la mariposa, que es un consumidor de primer orden, que es consumido por un sapo, que es consumidor de segundo orden, y es consumido por uno de tercer orden, que es una culebra, y es consumido por el águila, que es de cuarto orden final, y luego por los descomponedores. ¿Esto qué es? Este es un proceso lineal,
uno es consumido por otro a la vez. Pero esto es una cadena. Y una red, mira, una red, ¿qué viene a ser una red? Una red viene a ser un conjunto de cadenas que se interaccionan. Ya no es una cadena, sino que es una red, por decir. Este roedor conejo come el pasto, come la hierba, pero es comido por el zorro. O sea, la planta, comido por el conejo, que es un herbívoro, comido por el zorro. Muy bien. Pero, a su vez que este conejo que come el pasto, es comido por el zorro, también hay roedores, como el ratón. Este ratón es comido por la lechuza, o el búho, o lechuza, en este caso lechuza, comido también por el zorro. Pero a la vez, este roedor que está aquí, también que es comido por la lechuza, también este búho come también esa lechuza, perdón, come también a este sapo. Pero este sapo es comido también por una culebra. Pero esta culebra es comida por un águila. Pero también este pasto es comido por un insecto, que es comido por un pájaro, y este pájaro es comido también por la culebra. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Una relación, una interacción compleja. En este caso, esta es una cadena. Igual, lo mismo, el conejo come la zanahoria, la zanahoria es comida por el conejo es comido por el zorro, la hierba es comida por la langosta es comida por el ave, que es comida también por las dos aves, pero esta ave es comida también ¿por quién? Por el zorro, el grano, el ratón come el grano de maíz, el grano de trigo, el trigo es comido por el ratón es comido por la lechuza. Entonces, en ese caso, hay una red trófica. Hay redes tróficas que son más complejas, pero basta que uno de ellos desaparezca, desapareces al zorro, lo matas a todos los zorros, lo eliminas, vas a tener una plaga de ratones y vas a tener una plaga de conejos, que se van a comer todos los cultivos que hay. No, que el zorro se come las gallinas. Sí, está bien eso, pero no lo mates. Porque si tú matas al zorro, estás matando a todos los roedores. Vas a hacer una plaga de roedores. No, que los insectos maloran los cultivos, hay que meterles insecticidas. Al matar los insectos, estás matando a los pájaros. Todo uno de ellos cumple una función en la naturaleza. No podemos depredar, no podemos matar a ninguno de ellos porque afectaría todo un ecosistema. Y por último, las redes tróficas, las pirámides tróficas, las pirámides alimenticias, uno le llaman, que es una pirámide trófica donde la energía que se consumida por las plantas, que son prácticamente a través de las plantas productores, la cantidad de energía va disminuyendo de escalón a escalón, por decir. Si las plantas consumen 20,000 calorías, esas 20,000 calorías son pasadas a los consumidores primarios. No van a pasar 20,000, pasan 2,000. A la vez que son consumidos por los secundarios, no van a pasar las 2,000, pasan 200. No van a pasar a los cuartos, solamente va a pasar 20 calorías. No va a pasar al último, el último va a pasar solamente de 2 calorías. Mira, de 20,000 calorías que son producidas por las plantas, solamente llegan al último 2 calorías, 2 kilocalorías. De 20,000 kilocalorías llega solamente hasta los. Por eso que dice que es mejor consumir directamente los vegetales, porque ahí está la mayor fuente, que consumir aquellos que ya fueron consumidos por otros. Entonces, ahora sí, vamos a las preguntas. Ya te expliqué la teoría, te he explicado 20 minutos de teoría, ahora sí, vamos a las preguntas. Esta es una pregunta que vino en un examen. Yo lo primero que quiero es que digas lo siguiente. Mira, dice, voy a desactivar el chat porque si no en el chat van a dar la respuesta y no les van a dejar analizar. Vamos a ver. Los estudiantes de quinto grado se encuentran describiendo cómo se relacionan, mira, los componentes de un ecosistema.
Ya hemos visto que los componentes, que son los ecosistemas, hay relación entre los seres bióticos y no bióticos cuando hablamos de un ecosistema. Un ecosistema, un conjunto de poblaciones que habitan en un lugar. Muy bien. En este contexto, la docente planteó a los estudiantes la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan estos seres vivos en un ecosistema? Te hablé que la ecología busca estudiar las relaciones que existen entre los seres bióticos y no abióticos, abióticos y bióticos. Muy bien. Está hablando de la ecología, no sé, de ecosistemas. Lo que a algunos les cansa la teoría, pero es bueno la teoría para poder contestar las preguntas. En teoría no puedes contestar las preguntas. Entonces, ¿cómo se relacionan estos seres vivos? Ah, ya, muy bien. Si yo veo aquí, el estudiante dice, ¿cuál de las siguientes es una evidencia de aprendizaje? Es una evidencia. Dice, con las siguientes aprendizajes se evidencia en la representación de Mariana. Mariana, ¿qué ha representado? Ha puesto primero las plantas, mira, en primer orden. Y ha puesto las plantas que son prácticamente las que inician. Pone el primer nivel. Ha puesto aquí como primer nivel las plantas. Y si mira hacia acá, esto mira una red. Este mira primero una cadena. Aquí hay una cadena. Y hacia acá también hay otra cadena. Pero en conjunto, estas dos cadenas, ¿qué forman? Te pongo el chat. ¿Qué forman esas dos cadenas? Nada más, ¿qué formarían esas dos cadenas? ¿Qué me dicen, maestros? A ver, en el chat. Exacto. Formarían una red. Muy bien. Esas dos cadenas están formando una red. Muy bien. Entonces, este es en conjunto, están formando una red alimenticia o una red trófica llamada. Red trófica o red alimenticia. Muy bien. Esas dos me está indicando. Entonces, ¿qué aprendizaje entonces evidencia la que ha hecho el estudiante? ¿Cuál sería tu respuesta? Exacto. La C. Ella está identificando aquí, ven. Primer nivel, le ha puesto las plantas y está correcto, porque si no hubiese puesto las plantas, pues, ¿qué está poniendo? Que el primer nivel, ¿de quién? Como este es una red o una red trófica, una red alimenticia, también red trófica o red alimenticia, identifica las plantas constituyen el primer nivel trófico de una red alimenticia. Muy bien. Red trófica o llamada también red alimenticia, por si acaso. Cualquiera de esos dos nombres. ¿Ya? Bueno, ¿listo? ¿Listo? Solamente está poniendo, pues, nada más de la evidencia. Primer nivel lo ha puesto la planta y de ahí ha puesto dos redes al costado, dos cadenas al costado que forman una red trófica. Muy bien. Vamos a ver. Dice lo siguiente. El docente Carlos le muestra a un estudiante de sexto grado la siguiente figura. Muy bien, el docente Carlos pone lo siguiente. La siguiente figura. Observa algunas relaciones tróficas, dice, que observe algunas relaciones tróficas que se presentan en un ecosistema marino. Donde existe una problemática y un problema asociado a la llegada de una especie invasora, el pez león. Se mete a ese ecosistema, llega un pez león. El pez león es aquel que se come a toditos, todo lo que es un depredador. Se come los peces limpiadores del mar, que consumen los peces limpiadores, consumen los parásitos dañinos, lombrices que hay en el mar, parásitos que malogran prácticamente al ecosistema, los peces limpiadores se los comen. El pez león también se come los camarones.
que eran alimento de ¿quién? De los peces pardos y los meros jóvenes. El pez león se come a los pardos y a los peces pardos y a los meros. Se come también a los camarones. Se come también a los peces limpiadores. Se está comiendo también a los herbívoros. Está causando un desastre ecológico. ¿Por qué? Porque ahora van a haber más parásitos. Como se comió los camarones, ahora hay más zooplancton. Y a haber más zooplancton, ¿quién se va a consumir todo este zooplancton? Al haber más algas, ¿quién se va a consumir todas esas algas? Entonces, todos los animales que están aquí tienen una función que cumplir. Pero el pez león se ha introducido y ha malogrado todo ese sistema. Entonces, dice lo siguiente. ¿Cómo afecta el ecosistema nativo la presencia del pez león? La pregunta, a ver. Piénsalo primero, a ver. Y dame tu respuesta. Si me has entendido toda la explicación de ecosistema, me he dado 20 minutos para explicarte un ecosistema, cómo son las relaciones. A ver, ¿qué pasaría con ese pez león, la llegada de ese pez león? Un minuto, a ver, piénsalo bonito. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Ya? Vamos a ver. David manifiesta. Disminuye los peces herbívoros porque también compite con las mismas presas. No, los peces herbívoros no van a disminuir porque el pez león no es su competidor. Él más bien es el depredador, más bien se lo va a comer, más bien no le va a quitar, más bien él se lo va a comer a los herbívoros. Descartado. Daniel manifiesta. ¿Disminuyen las algas? No, más bien al contrario, van a aumentar las algas. ¿Listo? Las algas van a aumentar. Nicole dice, aumentan los parásitos porque se comen los peces limpiadores. Exacto. Ahí va a causar un desastre. Afecta a un ecosistema. ¿Por qué lo va a afectar? Porque van a aumentar más parásitos, porque como el pez león se está comiendo a los peces limpiadores, pues va a afectar ahí. Correcto. Y la D, ¿por qué no? Lita manifiesta, ¿aumenta el número de camarones? No, más bien no aumenta el número de camarones porque más bien el pez león se está comiendo los camarones. ¿Listo? Vamos a la siguiente. La siguiente es de un examen. Pero cuando hablamos de rúbrica, tengo que ceñirme a la rúbrica. Eso sí, tú tienes que ceñirte a la rúbrica. Mira, dice, un docente ha planificado una unidad didáctica que tiene como propósito de aprendizaje explicar las relaciones complejas. Ojo, te dice relaciones complejas. Si te dice las relaciones complejas es porque comprende las básicas, las simples, las cadenas. Una relación compleja, ¿qué viene a ser una relación compleja? Una relación compleja viene a ser una red. Y una red está constituido ¿por quién? Por cadenas. Quiere decir que si te explica las redes, ende, sabe qué son las cadenas. Muy bien.
te dice que explica las relaciones complejas que se establecen en un ecosistema. Como parte de esta planificación, ha elaborado una rúbrica para evaluar la respuesta de los estudiantes a la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan los componentes de un ecosistema? Cuando hablamos de lo siguiente, cuando tú veas una rúbrica, tú tienes que ver qué es lo que, cómo contestaría un estudiante. Te dice, mira, identifica los componentes de un ecosistema, muy bien, sin expresar interacciones que establecen entre ellos. Por decir, te dice así nada más, planta, te dice agua, muy bien, te dice planta, agua, te dice cerro, conejo, nada más, te dice así. No te ve una relación. En cambio, en proceso, solamente aquí nomás, en inicio, identifica los componentes nada más. En cambio, en proceso, te dice las relaciones lineales. ¿Cómo así las relaciones lineales? Por decir, te pone aquí planta, te pone aquí, por decir, un cuy, aquí del cuy, te pone, por decir, que es consumido, por decir, una culebra, y esta culebra es consumida por un águila. Hay una relación lineal. Cuando solamente te dé una relación lineal, está en proceso. Y satisfactorio cuando te explica relaciones complejas que se establecen entre los componentes de un ecosistema. Por decir, pone aquí planta. Esta planta es consumida ¿por quién? Por A. Es consumida por un animal B. Esta planta, este animal A es consumido por un animal C. Este animal B es consumido por un animal D, que a su vez son consumidos por un animal E. Esta es una relación compleja. Quiere decir que te explica una red. Te explica que hay una red. Muy bien. Pero no sabemos cómo es destacado. Destacado no se sabe. ¿Qué te dicen? ¿Cuál de las siguientes descripciones es pertinente para el nivel destacado? Muchas veces, ¿cuál es la confusión que hacen los profesores cuando contestamos esto? Nos dicen, donde tú veas más abundante información, eso es lo complejo. A veces que no es así. Donde hay más información, no siempre es lo más complejo, porque puede repetirse las mismas acciones para un nivel. Por decir, si me dijeras, a ver, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, si te acuerdas, a ver, ¿cuál sería tu respuesta? Te activo, listo, el chat, ya está activado. Para pregunta 10, ¿cuál sería tu respuesta? Si quieres poner el nivel destacado, ¿qué acción tendría que hacer para decir, este es el nivel destacado? Ya tengo una respuesta, una segunda respuesta. Vamos a ver. Ya. La A, la B, la C. Ay. Ahora sí. A, B, C. A, B, C. Ya, miren. Me han dado todas las respuestas. Vamos a ver. Veamos, les explico. No te guíes porque hay mayor información. No, guíate por lo siguiente, mira. Si me dice que explica relaciones complejas, mira, que explica relaciones complejas, quiere decir que si explica relaciones complejas, quiere decir que te explica una cadena y este conjunto de cadenas te explica que forma una red. Cuando me dice relaciones complejas, ya, cadena red. Ahora, si me dice lo siguiente, la C explica relaciones complejas que establecen entre los componentes de un ecosistema, ¿qué está haciendo? Está en satisfactorio. ¿Y por qué es satisfactorio? Porque sucede lo siguiente, mira. Si te explica relaciones lineales, que son las cadenas, y las complejas, que son la red, ¿en qué nivel estaría? La C. Te pregunto, a ver, ¿en qué nivel estaría la C? Si te está explicando cadenas y redes, ¿en qué nivel estaría la C? Hay que ver en qué nivel estaría. ¿Cuál sería tu respuesta? Exacto, estaría en satisfactorio. Muy bien.
Ahora, si te dice, elabora ejemplos de cadenas y redes tróficas, si te elabora ejemplos de cadenas y redes tróficas, está lo mismo que te va a explicar relaciones complejas. Entonces, en ese caso, eso también sería satisfactorio. Y entonces, ahora sí, ¿y cuál sería la respuesta? La A, ¿por qué? Porque se explica factores que afectan la dinámica de un ecosistema. ¿Cómo así que factores que afectan? Como decía en la mañana tuve esta clase y me decían, ¿y cómo así que afectan? Le digo, lo que les dije hace rato, ¿ve? El pez león, ¿ve? Este es un factor. Este pez león te va a explicar que la llegada de este pez león va a afectar cadenas lineales y cadenas complejas. Por decir, al comerse los peces limpiadores, es una cadena, esta cadena va a producir que al comerse esto, se van a aparecer más parásitos. Al comer los camarones, le va a quitar los alomeros y va a crecer más el zooplancton. Entonces, en ese caso, esto es una cadena. La respuesta sería que explique cómo afectan la dinámica de un ecosistema, los factores que afectan la presencia de otra especie dentro de un ecosistema. Ahí sí es nivel destacado. Muy bien. Vanessa, una estudiante respondió lo siguiente. Dice, un ecosistema está formado, te dice solamente, plantas, animales, tierras, sin relación, no hay una relación, no hay una relación. No te explica cuál es la relación, no explica la relación que existe. Entonces, ¿en qué nivel se encontraría? Activo el chat. Activo el chat. Voy a activarlo. ¿En qué nivel se encontraría? A ver. Dice, plantas, animales, tierras. No hay relación. Y si yo veo mi rúbrica, la rúbrica me dice que cuando está en inicio, solamente identifica plantas, agua, cerro, conejo. Solamente estaría en que en inicio, exacto. No hay una relación en inicio. Muy bien. Y vamos con la siguiente. Otra pregunta que ha venido de ecología. Vamos a ver. A continuación se muestra la respuesta de Milagros. Una de las estudiantes dice lo siguiente. De acuerdo a la rúbrica de evaluación propuesta por el docente, ¿en qué nivel de logro se encuentra este estudiante? Vamos a ver, vamos a analizarlo. Ella dice, en un ecosistema, lo que hemos estado viendo, ecosistema, dice, un ecosistema donde están los seres bióticos y no abióticos, están en constante relación. Está formado por factores bióticos, por si te dice el conejo, sabe identificar que el conejo es un ser vivo, los árboles, los zorros, y factores no abióticos, o sea, factores sin vida. O sea, factores abióticos, como la tierra, te dice, la tierra y el aire, está este ecosistema, el zorro. ¿Qué pasa con este zorro? El zorro se come al conejo. Muy bien. El conejo se alimenta de pasto. Aquí está el pasto. El pasto. Acá está el conejo. Y acá está el zorro. ¿Qué clase es? ¿Este es una red o este es una cadena? Activo el chat. ¿Red o cadena? Ajá, es una cadena. Esta cadena es una cadena lineal. Va hacia un solo sitio. De acuerdo a la rúbrica de evaluación, entonces, propuesta por el docente, ¿en qué nivel de logro se encuentra el estudiante? Exacto, en proceso. Se encontraría en proceso. Y para que sea satisfactorio, tendría que explicarme una red.
Muy bien. Ahora, tomando en cuenta esto, idea central del día. Ya sabes que cuando hablamos de las variables, todo aquello que tú puedas modificar, cambiar, manipular, acuérdate, esa es variable independiente. Todo aquello que vas a medir, vas a registrar, vas a comparar, variable dependiente. Aquello que no vas a cambiar, que no vas a modificar, que vas a mantener constante, que lo vas a controlar, variable de control. Recuerda, hoy día hemos visto el experimento, hemos visto a través de la lectura cómo identificar las variables, cómo identificar las variables solamente con la lectura. También hemos visto lo siguiente. Hemos visto que la segunda forma, una tercera forma es con dibujos, cómo identificar la variable independiente dependiente. Y la tercera forma, digamos aquí, es a través de preguntas. Se hace la pregunta, ¿qué cambiará? A variable independiente. ¿Qué observaremos? ¿Qué mediremos? Variable dependiente. ¿Qué no modificaremos? ¿Qué no cambiaremos? Variable de control. Hemos visto a través de gráficos, como a través de gráficos puedes entender la indagación. Y hemos visto las preguntas de ecología. En las preguntas de ecología, saber diferenciar entre que cuando es un ser, que es cualquier cosa que existe, seres vivos, seres inertes, seres vivos puede ser seres vivos, seres inertes. Un ser puede ser cualquiera. Un individuo que forma parte de una población, el conjunto de poblaciones forma una comunidad y el conjunto de comunidades conforma un ecosistema. Hemos visto que cuando un ecosistema es alterado por un ser que no pertenece, altera todo un ecosistema. O el caso del peleón. Hemos visto que cuando vemos una rúbrica, tenemos que ver lo que compone una rúbrica y qué es lo que te pide para cada proceso. A partir de la identificación de una rúbrica, yo puedo identificar en qué nivel se encuentra. A través de ejemplos prácticos que nos hemos ido poniendo, que por decir, cuando nomás se enuncia planta, animales, tierra, no existe relación, por lo tanto está en inicio. Cuando ve una relación que por decir que el zorro come el conejo come el pasto, eso es una cadena lineal. Eso es lo que hemos visto hoy día en esta mañana. Ahorita, maestros, buenas tardes, que tengan todos ustedes. ¿Ya? Entonces, ojalá que les haya servido hoy día para que poder afianzar sus conocimientos y, bueno, estén preparados para el examen. Bueno, un servidor, el profesor Carlos Torres, que nos acompaña hoy día. Y, bueno, nos vemos hasta el día lunes, que tenemos nuevamente. El día lunes tenemos una clase también. Seguimos con conocimientos pedagógicos. El día lunes vamos a hacer conocimientos pedagógicos. Y ojalá que les haya servido. Y voy a compartir el solucionario. Comparto a través de la empresa, Educa, para que ustedes también sigan capacitando, ustedes sigan aprendiendo. Los invito a participar en este grupo. También hay un grupo de repaso para este mes. Y todavía hay tiempo para repasar, para hacer algo más práctico, para poder ustedes también sigan capacitándose y a la vez logren su ansiado ascenso. Gracias, maestros. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Correcto, maestra. Sí. Gracias, María, maestra. Sí, estamos ahí. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestra Elizabeth. Gracias. Gracias, maestro Julio. Gracias. Ojalá que les haya servido. Gracias, maestro. Hasta luego. Buen día.